En esta nueva clase vamos a reforzar el método para determinar diferencias de presión con manómetros multifluido en U. Además, al final veremos la diferencia entre calcular presión manométrica y presión absoluta en un punto. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos con el problema 65 del capítulo 3 de mecánica de fluidos. Acá se nos dice que para el manómetro que se muestra en la figura, calcule la diferencia de presión PA menos PB. Bien, entonces recordemos que en ambas tuberías se ejerce una presión perpendicular a la superficie de cada tubo. De modo que tendríamos la presión en A y la presión en B. Y como requerimos la diferencia PA menos PB, conviene iniciar nuestras expresiones analizando cuáles son los aportes de presión sobre la tubería en A. Así que vamos a ir analizando a partir del otro extremo del manómetro cómo están dichos aportes. La primera influencia es debida a la tubería B. Así que aporta presión. Luego tenemos aceite. Así que recordamos la lógica del método. Trazamos una recta horizontal donde inicia esa sustancia. Y luego otra recta donde limita con el siguiente fluido. Acá vemos que la referencia de inicio está por encima de la referencia final, lo cual se indica con una flecha hacia abajo. Y para nuestra ecuación se traduce en un cambio de presión positiva. Hacemos lo mismo con el mercurio, ya tenemos la referencia de inicio y trazamos una recta donde converge con el siguiente fluido. Nuevamente la referencia de inicio está por encima de la referencia final, así que la flecha es en descenso y para la ecuación se considera un cambio de presión positiva para el mercurio. Finalmente, para el agua, tenemos su referencia de inicio y trazamos una nueva recta hasta donde converge con la tubería. Ya en este caso, la segunda referencia tuvo un ascenso, lo cual se traduce en un cambio de presión negativa para el agua. Ahora podemos reescribir la ecuación enviando a restar la presión PB y transcribiendo los términos de diferencia de presión por pesos específicos y altura. Pero recordemos que para las sustancias diferentes al agua vamos a emplear la gravedad específica, peso específico de agua y la altura de columna de fluido. Igual para mercurio, gravedad específica, peso específico de agua y altura. Mientras que para la diferencia de presión de agua basta que empleemos su peso específico y su altura. Ahora acá podemos extraer a factor común el peso específico de agua, con lo cual nos queda propiedad y altura para aceite más propiedad y altura para mercurio menos altura de agua. Y sustituimos los valores. Como peso específico en unidades SI empleamos 981 kilonewton metro cúbico. Para el aceite tenemos 0.9 de propiedad y una altura de 150 milímetros, es decir 0.150 metros. Para el mercurio 1354 de propiedad y una altura de columna de 750, es decir 0.75 metros. Para el caso de agua la columna mide medio metro, es decir 0.5. Recordamos que el producto de kilonewton entre metro cúbico por metro nos va a dar como resultado kilonewton entre metro cuadrado y eso es kilopascal. Así que la diferencia de presión buscada es aproximadamente de 96,04 kilopascales. Reforcemos el método con otro caso similar. Acá en el 366 nuevamente se nos solicita la diferencia de presión entre A y B. Entonces operamos idéntico. Tenemos una presión en la tubería A y una presión en la tubería B. Por conveniencia vamos a analizar los aportes de presión sobre A. Así que nos vamos al otro extremo del manómetro, donde tenemos la influencia de B. Así que aporta presión. Luego tenemos agua, así que trazamos la referencia de inicio. Asimismo, la referencia final donde converge con mercurio. Vemos un descenso en el nivel, lo cual se traduce en un cambio de presión positivo. Hacemos lo mismo para la columna de mercurio. Trazamos la referencia final donde converge con aceite.
Y vemos que nuevamente la referencia descendió, por ello consideramos un cambio de presión positivo. Finalmente, para la columna de aceite ya tenemos la referencia de inicio y trazamos la referencia final. Acá hay un ascenso, lo cual se traduce en un cambio de presión negativa para esa sustancia. Y entonces enviamos la presión de B al otro lado al restar. Nos queda el cambio buscado y a la derecha suscribimos las propiedades y las alturas. Tenemos primero para agua, su peso específico y su altura. Luego para mercurio, gravedad específica, peso específico de agua y su altura. Al igual que para aceite, gravedad específica, peso del agua y su altura. Extraemos como factor común el peso específico de agua y obtenemos su altura, la propiedad y altura para mercurio y el negativo de la propiedad y altura para aceite. Ya con ello podemos sustituir los términos. Tendríamos en el SI 981 kN entre metro cúbico. Para la altura de agua vemos que son 150 milímetros, es decir, 0.150 metros. Veamos que para mercurio su altura de columna corresponde a esta cota de longitud, así que no debemos confundirla con la de 900. Sería más bien 900 menos 150, es decir, 750 milímetros. Por lo tanto, en la relación colocamos la gravedad específica de la sustancia y 0.75 metros de columna. Ya para el aceite sí tenemos 600 milímetros, es decir, 0.6 metros. Ejecutamos la operación y obtenemos 96,03 kilopascales. Y ya podemos avanzar con el siguiente ejemplo. Acá se nos dice como primer ítem que determine la presión manométrica en el punto A de la figura. Y B, si la presión barométrica de 737 milímetros de mercurio exprese la presión que hay en el punto A en kilopascales absolutos. Bien, entonces básicamente se está solicitando que determinemos la presión en A en dos formatos. Por un lado como presión manométrica y por el otro como presión absoluta. En el caso de la manométrica vamos a considerar que en el bulbo abierto a la atmósfera la presión atmosférica es de 0. Mientras que en la tubería A tenemos una presión perpendicular a la superficie de la tubería. Entonces vamos a analizar cómo están los aportes sobre ese punto. Así que nos vamos al otro hemisferio del manómetro. Y vemos que formalmente el primer aporte debería ser la atmosférica, que es 0. Luego tenemos una columna de mercurio, así que usamos el mismo razonamiento de casos anteriores. Trazamos la referencia donde inicia esa sustancia y otra referencia donde converge con el siguiente fluido. Vemos que entre las referencias hay un descenso, lo cual se traduce en un cambio de presión positiva. Hacemos lo mismo para la columna de agua. Tenemos la referencia de inicio y trazamos la referencia final. Aquí más bien hay un ascenso, con lo cual en la ecuación se indica como un cambio de presión negativa. Acá ya podemos hacer 0 esa presión atmosférica y sustituimos los términos por propiedades y alturas. Para mercurio, su gravedad específica, peso específico del agua y altura. Y para agua solamente peso específico y altura. Extraemos el factor común del peso específico y nos queda la propiedad y altura de mercurio menos altura de agua. Sustituimos en SI 981 kN entre metro cúbico. Para mercurio 13,54 de propiedad y toda una altura de 215 más 600 milímetros, es decir, 815 milímetros. Y para la ecuación lo consideramos en metros, 0.815. Para el agua tenemos 600 milímetros, menos 0.6 metros. Operamos y obtenemos para A una presión manométrica de 102,4 kilopascales manométricos. Analicemos ahora qué sucede si se toma en cuenta la presión barométrica para establecer presión absoluta. Aquí en este escenario, dada una medición de presión barométrica, la presión atmosférica va a ser diferente de 0 y se ha indicado con una altura de mercurio de 737 milímetros. Y entonces ahora para la presión absoluta de A
vamos a definir que corresponde a la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Y para la presión atmosférica empleamos la medición del barómetro, con lo cual tendríamos peso específico de mercurio y su altura. Y trasladándolo a propiedades sería gravedad específica, peso específico de agua y su altura. Sustituimos los términos. Para la gravedad específica empleamos el mismo valor del manómetro, 1354. Luego 981 kN entre metro cúbico para el agua y la medida del barómetro en metros. Ello nos da una presión atmosférica de 97,89 kilopascales. Así que ya podemos hacer la suma de presiones. En la manométrica obtuvimos 102,4 y sumamos esa atmosférica. Operamos y obtenemos una presión absoluta aproximada de 200,3 kilopascales absolutos. Y entonces de estos tres ejercicios se extraen conclusiones muy importantes. Número 1, cuando hablamos de diferencias de presión, no es necesario colocar la nomenclatura absoluta o manométrica porque serán la misma en las escalas. Así que se considera solo la unidad de presión. En la metodología para estimar los cambios de presión positivos o negativos, recordamos que un descenso en la referencia es un cambio positivo, mientras que un ascenso es un cambio negativo. Por otra parte, en una medición de presión manométrica vamos a considerar la atmosférica como cero, mientras que si se nos solicita la absoluta, tendremos que considerar una atmosférica diferente de cero y emplear la medición del barómetro para establecer la atmosférica. Y con este análisis y desarrollo, los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de presión, barómetros y manómetros. Gracias por su atención.